Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de la hora en que me vean. Mi nombre es Xochitl. Estoy creando este canal casi a 2 años de haber comenzado mi historia con mi diagnóstico de cáncer de colon. Yo comencé a sentirme con los primeros síntomas delicados en agosto de 2023. Eh, yo vivía en Puebla en esa época y habíamos iniciado un negocio de venta de tortas. Entonces, esos días estuve muy estresada. Recuerdo que fue un 1 de agosto. Estuve muy estresada y eso hizo que me enfermara del estómago. E inclusive el día de la inauguración, que era ese 1 de agosto, yo no iba a asistir porque me sentía muy mal de mi pancita. Pero bueno, yo no me podía perder la inauguración porque había trabajado muchísimo para, para poder abrir ese local junto con mi esposo y su hermano. Y decidí, pues al fin y al cabo, en el negocio había baño. El caso es que fui y recuerdo que llegué y me fui a encerrar al baño y me pasé más de 1 hora encerrada en el baño con dolores abdominales, con cólicos muy fuertes y sin poder hacer del baño. Hasta que por fin pude descansar un poco, pero me quedó doliendo una parte del intestino. De ahí solía ir al baño prácticamente, pues, día sí, día no, pero yo se lo atribuía al estrés de todos esas semanas. Yo soy de Veracruz, del puerto de Veracruz, y en diciembre, bueno, en noviembre, yo cumplo años en este mes de noviembre, el 29, y yo le dije a mi esposo que, bueno, no me iba a ir a celebrar mi cumpleaños a Veracruz, o más bien, más que celebrar, pues a estar con mi familia, con mi mamá, principalmente, y que lo posponíamos para diciembre, para pasarnos allá el 24 y el día último. Él aceptó, pero también yo ya iba con la intención de ir al médico. Nosotros nos fuimos el día 15 de diciembre, pero no me sentía tan mal, entonces pospuse casi una semana. Estuve 2 días antes de ir al médico en que me sentía muy inflamada, en que ya me costaba trabajo caminar, y entonces en la Cruz Roja hay especialistas, médicos especialistas, y fui a sacar consulta a la Cruz Roja. Pasé
pasé a consulta con el gastroenterólogo, lo pedí. Y bueno, la revisión que me hizo fue en el abdomen, me tocó el abdomen y me dijo que me hiciera una colonoscopia para cuando yo pudiera. Pero bueno, eso ya lo que pasó después, al momento de la consulta, se los contaré después. Yo hoy lo que quiero decirles es que antes de ese síntoma de que les cuento el 1 de agosto, realmente este video es para decirles de los síntomas que yo tuve, que no son los síntomas que todo el mundo cuenta. Esto que me sucedió a mí, siento que mucha gente que ha padecido de cáncer de colon no lo dice porque les da pena hablar sobre ese asunto, pero yo lo voy a hacer sin tapujos en la boca, porque si no se los digo, ustedes no van a saber realmente por todo lo que se pasa. Entonces, como les comenté, el primer síntoma del que yo me pude dar plenamente cuenta fue cuando tuve ese momento de, esas horas de sentirme mal, como si me fuera a dar diarrea, en que mi colon me dolía muchísimo, que me pasé más de 1 hora en el baño sin poder hacer, en que cuando ya por fin pude hacer fue con diarrea, y que yo lo atribuí a que era por el estrés. Pues realmente no fue por el estrés. Sí influyó, obviamente, influyó el estrés, eso sí no lo voy a negar, ni lo voy a hacer a un lado, ni le voy a dar una menor importancia, porque el estrés influye mucho en esta enfermedad. Pero hay dos situaciones que yo recuerdo muy, muy bien, que no las puedo olvidar, que fue meses antes de ese episodio del 1 de agosto, de pasarme más de 1 hora en el baño. Fue que cuando yo subía las escaleras, mi pierna izquierda me dolía. Al subir la escalera, mi pierna izquierda yo la sentía como si me pesara, sentía un dolor en la ingle, sentía dolor sobre todo, más que en la ingle, era imperceptible, pero sentía un fuerte dolor en la pantorrilla. La pantorrilla me dolía muchísimo, la sentía pesada. Inclusive mi esposo, que tuvo una trombosis en una de sus piernas, me comentó que tal vez yo estaba a punto de tener una trombosis y que me fuera a hacer un estudio en las venas. Ahorita se me olvidó el nombre, que un Doppler en la pierna, para ver si tenía alguna vena con trombosis. No lo hice porque realmente tenía muchísimas actividades con lo de la apertura de la tortería y los preparativos, aunque les comento que esto fue unos meses antes de agosto, de ese 1 de agosto, pero siempre tenía cosas que hacer, entonces lo dejé. Otra de los síntomas importantes y relevantes es que cerca del ano
sobre todo en la parte de arriba del ano, que va más bien hacia los pliegues de las pompas, y cerca también, cerca de la vagina, cerca del ano. Me salían peladas. Con frecuencia me salían llagas y yo pensaba que era por la menopausia, porque en ese entonces tenía 49 años. Entonces yo ya sentía que estaba llegando, ¿no?, a la edad de la menopausia, y se lo atribuí a síntomas de la menopausia. Sin embargo, cuando fui a mi cita con el ginecólogo, me dijo, bueno, que no tenía nada que ver eso con los síntomas de la menopausia. Y pues yo me quedé todavía con que era algún cambio en mi piel que podía haber sucedido debido a las hormonas. Nunca me imaginé que esas llagas tuvieran que ver con el colon. Sin embargo, ahora que ya tengo 1 año o 2 meses de haber concluido la última quimioterapia, yo continúo con esas llagas. No es que las tenga todo el tiempo, pero me salen con muchísima frecuencia. De hecho, prácticamente las tengo siempre. Entonces, ahora que continúo teniéndolas y recordando lo que me pasaba unos meses antes de enterarme que tenía el cáncer de colon, pues puedo deducir que está íntimamente relacionadas esas llagas con el cáncer de colon. Estas son 2 cosas: lo del dolor de la pierna y lo de las llagas cerca del ano, que nunca se lo he escuchado mencionar a nadie, a alguien que tenga cáncer o que haya tenido cáncer de colon. Y yo pienso que no lo he escuchado, principalmente porque seguimos con la tontería en nuestro cerebro de que cómo vamos a hablar de cosas, de zonas de nuestro cuerpo tan íntimas, ¿no? Y lo de la pierna, bueno, pues porque a lo mejor no nos pasa a todos, y a lo mejor no le pusieron la atención que yo le puse. Yo sí lo tengo sumamente claro. ¿Y cuál fue la coincidencia? Que no es coincidencia, es más bien la certeza, ¿no?, de que la pantorrilla que me dolía o la pierna que me dolía y me continúa doliendo, esa es otra de las cosas, en todo el proceso de cáncer, de operación, de quimioterapias, no me ha dejado de doler esa pierna. Y es del lado donde tenía yo el tumor. Yo tenía el tumor en el sigmoides, que está del lado izquierdo, y la pierna que me ha dolido siempre es la del lado izquierdo, del mismo lado que estuvo el tumor, del mismo lado que estuvo el cáncer,
es del lado donde he tenido no solamente el dolor de pierna, sino que, otra cosa, el brazo izquierdo, yo no lo podía hacer hacia atrás. Mi brazo se quedaba así y me dolía toda esta parte del brazo. Al mismo tiempo que me sucedía lo de la pierna. Entonces, ese fue otro de los síntomas. Mi brazo yo no. Esta parte de aquí era un dolor intenso el que yo sentía cuando trataba de hacerlo así. Yo en ese tiempo iba a yoga y fui a yoga por lo mismo, porque la pierna y el brazo yo no los podía flexionar bien. O sea, estirarlos era un dolor muy fuerte. El yoga me ayudó muchísimo, pero no me lo quitó por completo. Después de que me quitaron el tumor y las quimioterapias, lo del brazo sí ya me duele todavía un poco, pero ya no es en comparación a como estaba antes. Entonces, brazo, dolor de pantorrilla, las llagas, son 3 síntomas que yo no he escuchado a nadie que ha tenido cáncer de colon lo haya mencionado. Si a alguien le sirve esta información, la verdad es para mí el querer compartir para quien le pueda servir, para que estén atentos a cualquier síntoma. En estos años el cáncer se ha disparado, se ha quintuplicado. Eso lo saben muchos médicos que han hecho operaciones. De 2020 a 2023, 2024, ya un médico que se dedica a hacer operaciones de cáncer me comentó que antes se hacía 100 operaciones de tumores al año y ahora se hace 500. Entonces estén muy atentos a su cuerpo, y cualquier síntoma no esperen. Estos videos informativos les pueden dar una orientación, pero no sustituyen el ir con un médico y que se hagan estudios y análisis. Vale la pena invertir en un antígeno, en una resonancia, en una tomografía, y descartar. Más vale decir invertí y me dijeron que no tengo nada, a esperarse como yo y que ya fuera cáncer en etapa 3. Gracias a Dios en el último antígeno salí bien, pero la experiencia que pasé pues no se la deseo a nadie. Y si a unas pocas de personas les puede servir mi información, yo la verdad me doy por bien servida, y es un gusto para mí que poder ayudar, poder contribuir, poder poner mi granito de arena. Si tienen preguntas, dudas, déjenla ahí en los comentarios, yo los voy a leer y pues me servirá para hacer más videos y seguirles contando mi camino con el cáncer de colon. Saludos a todos y les deseo que estén muy bien y que gocen de muy buena salud.